Buenas noches a todos y todas. Les saludamos en esta nueva oportunidad de reunirnos como familia, pero también como familia en la fe, a través de los canales de YouTube, Facebook, de la Iglesia La Roca de Betel. Hoy pues trataremos de iniciar un tema nuevo, muy bonito, llamado cultura de reino, cultura de reino. La idea, digamos, de este tema del día de hoy es como de alguna manera poder contestar la pregunta, ¿cuál es la cultura del reino de Dios? Cuando nosotros hablamos de cultura, estamos hablando de una cosa muy grande, estamos hablando de cosas, digamos, eh, grande en el sentido de que hay muchas. Entonces hay muchas culturas en el mundo. De hecho, en un mismo país hay muchas culturas. Nosotros, por ejemplo, yo hablo desde Colombia y acá en Colombia tenemos, no sé, la cultura digamos, de la mitad del país, del centro del país. Ahí está la cultura, digamos, antioqueña y dentro de la cultura antioqueña hay una cultura más del sur de Antioquia, una cultura más del norte de Antioquia. Hay una cultura, digamos, de la costa norte de Colombia, pero también hay una cultura de la costa sur de Colombia, tenemos la cultura andina, porque también tenemos parte de la región andina aquí también en Colombia, en fin. Culturas hay muchísimas dentro de un país, dentro de un mismo departamento, dentro de un mismo estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al haber tantas culturas, uno se pregunta, ¿cuál es la cultura, digamos, del reino de Dios? Si uno quisiera preguntarse eso, ¿cuál es la cultura del reino de Dios? Y eso sería a lo que me gustaría que llegáramos al final, digamos, de todas estas charlas, que hoy es la primera. Hoy sería la primera, esperamos poder seguir hablando unas 3 o 4 veces más acerca de este tema y poder pensar juntos y juntas cuál es la cultura del reino de Dios, cuál es la cultura del reino de Dios. Es muy importante preguntarse eso para cada uno de nosotros y de nosotras. Pero para poder hablar de cuál es la cultura del reino de Dios, tendríamos que pensar qué es cultura primero, ¿no? ¿Qué es cultura? Y dentro de la Biblia, ¿qué entendemos por cultura? Pero hoy no vamos a contestar esa pregunta, sencillamente preguntas como para dejarlas allí para ir hablando acerca de este tema en lo sucesivo. ¿Qué es cultura? Lo primero que podríamos preguntarnos sería eso el día de hoy. ¿Qué es cultura? Y para preguntar y para responder, digamos, qué es cultura, pues podríamos decir varias cosas probablemente hay varias respuestas, ¿no? Probablemente podrían salir varias respuestas acerca de qué es cultura. La pregunta entonces sería, ¿qué es cultura? ¿Existe una cultura en la Biblia? Si cada sociedad tiene su propia cultura, esto afecta la forma como de pronto nosotros ejercemos nuestro cristianismo. ¿Hay una cultura de reino? Estas serían unas preguntas como iniciales allí. ¿Qué es cultura? ¿Existe una cultura en la Biblia? Si nosotros hablamos de, alguien alguna vez me decía, no, pues la cultura de reino es la cultura de la Biblia, lo que aparece en la Biblia, eso es. Pero resulta que a veces pues la respuesta no es como tan así, porque efectivamente en la Biblia existen culturas, ¿no? Existen formas culturales de comportarse, pero primero no existe una cultura, existen varias. Recordemos que dentro de la Biblia hay no solamente varios libros diferentes, sino que estos libros diferentes, recuerden que la palabra Biblia es más como un singular copulativo, es decir, la palabra Biblia lo que de alguna manera está hablándonos es de una serie de libros. Y la Biblia, como nosotros la conocemos, más es una biblioteca que otra cosa. Entonces la Biblia no solamente está dividida por varios libros, sino que además esos libros también son de épocas diferentes, de épocas diferentes. Entonces la época en la que se escribe Génesis no es la época en la que se escribe Mateo. La época en la que se escribe Apocalipsis no es la época en la que se escribe Segundo de Samuel. Estamos hablando de siglos de diferencia, ¿no? Eso por un lado. Pero no solamente estamos hablando de diferentes tiempos y de diferentes libros, sino que estamos hablando también de diferentes lugares. La Biblia no fue escrita en un lugar, no fue escrito, los libros de la Biblia no fueron escritos en la misma parte, en la misma época, por la misma persona. Todo eso, la Biblia fue escrita en diferentes lugares, en diferentes épocas, por muchas personas diferentes. Todo eso hace parte, o todo eso de alguna manera nos dice que en la Biblia no existe una cultura, existen muchas culturas, ¿no? Y que esa cultura de alguna manera ha desaparecido porque pues el tiempo ha pasado. Entonces, ¿cómo hablar de una cultura del reino?
si nosotros decimos, no, pues la cultura del reino es la cultura de la Biblia, pues ya con todo lo que acabamos de decir tenemos un problema enorme porque la Biblia no tiene una sola cultura. Entonces, si cada sociedad tiene su cultura propia, si nosotros tenemos nuestra propia cultura, si allá en México, donde nos están escuchando en este momento, tienen su propia cultura, si allá en el Canadá tienen su propia cultura, es más, ustedes mismos, muchos de los que me están oyendo en este momento son personas que viven, que son de una cultura, pero que en este momento están viviendo en otro lugar con otra cultura diferente. Entonces, si nosotros mismos somos de una cultura diferente, que vivimos en lugares diferentes, la pregunta es, ¿esto cómo afecta la forma en que ejercemos nuestro cristianismo? ¿Y cómo nosotros podríamos hablar de una cultura del reino teniendo en cuenta tantas culturas y formas de ser tan diferentes? Bueno, eso sería algo que pudiéramos tratar de responder en este tiempo que vamos a estar en estas charlas, que pues ojalá el tiempo nos dé. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? Según Hegel, es el mundo del lenguaje, de la moral, del arte, de la filosofía, de las ciencias y de la técnica. Según Hegel, que es un filósofo, o fue un filósofo, por ahí está doña Silvia Inés, saludos. Hegel, que fue un filósofo, decía que la cultura es el mundo del lenguaje, de la moral, es decir, lo cultural involucra la forma como nosotros hablamos, no solamente el idioma, sino también hasta las palabras que nosotros escogemos para hablar, para hacernos entender. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, no sé, a algún argentino, le digo, hermano, no vaya a dar papaya o yo, el argentino no me va a entender, o si yo de pronto paso al inglés esa palabra, tal vez Oscar, allá en el Canadá de pronto le dice a alguien en inglés, no de papaya, ¿sí? Y de pronto la palabra, don't give papaya. Puede uno traducirlo al inglés si quiere, o lo traducimos al alemán, o lo traducimos al francés, no hay problema. La traducción no es el lío es que van a entender allá, ¿sí? Si esa palabra o esa frase es no dar papaya, realmente lo único que tiene sentido es aquí en Colombia donde la entendemos. Porque no dar papaya en España, en Argentina, en Venezuela, en México, probablemente signifique que la fruta, la papaya, pues no hay que darla, porque tal vez es cara o porque tal vez es una ofensa regalar papayas. Pero para nosotros en Colombia no dar papaya tiene otro simbolismo muy diferente, otro significado. ¿Por qué? Porque nuestra cultura adoptó esa frase de una manera muy diferente a la que de pronto otros la pueden entender. Acá en Colombia no dar papaya es no dar oportunidad que algo malo pase. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, voy en la calle, en un barrio peligroso con el celular en la mano, supongamos que tenga yo un celular fino, pues yo estoy dando papaya, porque estoy dando la oportunidad de que me lo roben, ¿no? O ando en la calle contando mucho dinero, pues estoy dando papaya porque pues estoy dando la oportunidad de que me roben eso. Eso es lo que entendemos en Colombia por dar papaya. Pero miren cómo en otras culturas, en otras tal vez comunidades, en otros países, así hablen español y entiendan qué es dar papaya, no van a entender culturalmente hablando el significado que yo le estoy dando porque no pertenecen a mi cultura. Entonces, ¿qué es cultura? Pues es el mundo del lenguaje. Y vuelvo y repito, el lenguaje no es solamente hablar español o hablar inglés, porque yo puedo hablar español, pero hay cosas en español que solamente yo como colombiano puedo entender que de pronto alguien de Uruguay no lo entendería. Pero también es el mundo de la moral, ¿no? Entendemos que culturalmente a veces lo que es malo en un lugar, pues en otro no es tan malo porque culturalmente hablando allá se acepta. O allá hay cosas que son negativas y que culturalmente hablando, pues para mí no lo son, porque en mi cultura, pues la moral es diferente o juzga ese asunto de forma diferente. Pero también entonces la cultura involucra lo que es el arte, la filosofía, la forma de entender las cosas, las ciencias, la técnica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es cultura? Pues ese es todo ese mundo que diferencia a unos de otros o diferencia las formas de entender de unos con las formas de entender de otros. Albert Dondine, me imagino que se pronuncia de esa manera, no lo sé. Dice que cultura no es solo lo que el hombre posee, sino lo que el hombre segrega. Es decir, cultura no es solamente lo que uno tiene, sino aquello que uno no acepta.
es un atributo esencial del ser humano y por consiguiente dimensión universal para todos los hombres. Lo que quiere decir este autor es que cultura no es solamente lo que yo acepto, lo que yo tengo, sino que también cultura es aquellas cosas que yo no acepto, no entiendo y no me gustan. Por ejemplo, yo culturalmente puedo aceptar vestirme, pero hay culturas en las que la ropa no es algo que importa. Hay mucha gente que anda inclusive desnuda. Entonces eso culturalmente para mí no tiene sentido. O sea, yo culturalmente no acepto eso porque en mi cultura, pues yo me he visto. O sea, yo acepto que él o ella anden sin ropa porque es su cultura, pero yo no lo haré porque culturalmente yo sí necesito vestirme para sentirme tranquilo y sentirme seguro. En ese sentido, no es solamente lo que yo tengo, sino también lo que segrego, es decir, lo que no acepto. Sí, hay cosas que yo no acepto que culturalmente, pues, valga la redundancia, pues en mi cultura no son aceptables. Es una redundancia muy fea también, además. Es un atributo esencial del ser humano y por consiguiente dimensión universal para todos los hombres. Dimensión universal, entendiéndolo aquí, ojo con esto, dimensión universal entendiéndolo como que todos los seres humanos estamos bajo culturas, bajo un aspecto que se llama cultura. No estamos bajo una cultura, ¿no? Todos tenemos culturas diferentes, formas de entender, modos de entender diferentes. Pero lo que dice este autor es que es una dimensión universal en el sentido de que aunque todos estamos bajo diferentes culturas, lo único que sí nos une es que estamos bajo una cultura cualquiera que sea. Sí, no sé si me explico, es decir, la gente de Asia está bajo una cultura que es una cultura asiática, la gente del África está bajo un montón de culturas que son las culturas africanas, la gente de Latinoamérica está bajo un montón de culturas que son las culturas latinoamericanas, y aunque las culturas son diversas y diferentes, cada uno de nosotros se maneja en culturas diversas y diferentes, al mismo tiempo hay algo que sí nos une y es que todos estamos bajo el tema cultural. No estamos bajo una misma cultura, pero tenemos en común que todos estamos bajo el tema cultural. Es decir, ninguno de nosotros escapa a pertenecer a una cultura cualquiera que ésta sea. Ninguno de nosotros escapa a pertenecer a una cultura cualquiera que ésta sea, llámese como se llame. Castellet dice, la cultura es una totalidad compleja que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. ¿Listo? Ese es, digamos, más o menos lo que ya hemos dicho. No hay mucho que agregarle a eso, ¿no? Este es como un poquito más claro. La cultura incluye todo eso, conocimientos, creencias, arte, la forma de entender el arte, lo que entendemos por arte, lo que nos gusta como arte, la moral, lo que creemos que es bueno y lo que es malo, las leyes, lo que las leyes permiten o no permiten de acuerdo también a la moral, costumbres, si nos gusta esto o nos gusta aquello, cualquier otro hábito, capacidad, lo que sea, todo eso hace parte de lo que nosotros conocemos como cultura, como cultura. ¿Listo? Eso es, digamos, hasta allí. No hay mucho que agregarle porque, digamos que de alguna manera ya lo hemos explicado en las otras definiciones. La cultura, pues, no es una realidad acabada. La cultura es un proceso humano, fluyente, dinámico y cambiante. Esta es otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que la cultura no es una cultura estática, sino que la cultura es cambiante, va cambiando conforme los tiempos van cambiando, las situaciones van cambiando, los seres humanos van cambiando. La cultura fluye, es dinámica, cambiante, ¿no? Es procesual. No hay una sola cultura, digamos, yo no puedo decir, es que yo pertenezco a la cultura colombiana, porque en la cultura colombiana no existe una cultura, existen muchas culturas. Y la cultura, entonces, a la que yo pertenezco en este momento puede ser que no sea la misma cultura a la que yo pertenecía 10 años, 20 años atrás. ¿Cómo habrán cambiado las cosas hoy a comparación de hace, pongámosle 30 años? 30 años por bajito, pongámosle. Cuando hace 30 años no existía el Internet, cuando hace 30 años no existían los celulares. ¿Será que el hecho de que exista Internet y que existan celulares hizo que cosas culturales cambiaran? Y la respuesta es un sí con mayúsculas grandísimas.
el hecho de que haya internet y de que haya celulares hizo que muchas cosas culturalmente hablando cambiaran. La forma de relacionarnos en familia cambió. La forma de comunicarnos en familia cambió. La forma en la que hacíamos las cosas ya cambió. ¿No? Por ejemplo, ya no hay tal cosa como, por ejemplo, escribir cartas, que culturalmente hablando también era muy importante. Pues ahorita no. Y el hecho de no tener que escribir cartas, el hecho de no tener que usar la mano para escribir en un papel, ir a comprar en la tienda, ir donde el cartero, mandarlo a Telecom, que acá era, creo que acá en Colombia se llamaba Telecom el tema de postal, y que todo, y esperar tal vez semanas y tal vez meses la respuesta que llegara, no sé qué, eso también provocó un cambio cultural enorme. También provoca un cambio cultural enorme, porque no es que solamente los medios de comunicación nos facilitan las cosas, sino que también hizo de nosotros personas que queremos todo rápidamente, que estamos acostumbrados a lo inmediato, y eso hace que nosotros también tengamos cambios, inclusive en la forma como entendemos el mundo. Ya el mundo de la paciencia, de la espera, de la angustia, ese mundo ya se acabó. ¿Por qué? Porque ahorita ya nadie espera nada, ya nadie tiene paciencia para nada. Si yo necesito saber algo, simplemente escribo o llamo y tengo respuesta en máximo 5 o 10 minutos, ¿no? Ya no tengo que esperar un mes o 2 meses para que me llegue la respuesta de algo que pregunté. Eso no, para lo único que esperamos 2 meses o 3 meses fue una cita de la EPS. Eso no ha cambiado, eso sigue igualito, ¿no? No importa si hay internet, eso sigue igual. La cultura entonces depende de una serie de oleadas sucesivas que le dan su forma dependiendo de los tiempos. Lo político, lo económico, lo religioso, todo esto influye en la cultura y a su vez esto en aquella. Entonces la cultura va a depender y va a fluctuar dependiendo de si la economía cambió, si el tema político cambió, si el tema religioso cambió. Entonces todo eso puede cambiar la cultura y al mismo tiempo la cultura también puede afectar todo eso y puede cambiar todo eso. El mundo no es como hace 15 años, el mundo no es como hace 30 años. El mundo cambió por muchas razones. El mundo cambió por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, en este caso por cuestiones sanitarias. También, aunque algunos dicen que el mundo cambió a raíz de la pandemia del COVID-19, yo no sé, no estoy tan seguro de si eso es tan cierto, porque creo que poco a poco estamos volviendo otra vez a la normalidad, entre comillas, y estamos volviendo exactamente lo mismo que teníamos hasta febrero del año pasado. No. El cambio ahí, pues yo no estoy tan seguro de verlo, ¿no? Eso es discutible, por supuesto, pero no veo como el cambio realmente. Entonces, cultura es todo eso, ¿no? Todo eso. Entonces, el hecho de que yo en este momento esté hablando y que ustedes estén entendiendo lo que yo digo es porque pertenecemos a la misma cultura. Es un asunto cultural. Si usted fuera asiático, usted fuera asiática, tal vez no entendería nada de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque su cultura es diferente, su idioma es diferente, ¿no? Y de hecho ahorita que dije que las EPS nunca cambian, que eso es lo único que no cambia, pues yo no sé qué personas de otros países como México, tal vez Uruguay, Ecuador, lo que sea, me están escuchando y tampoco saben qué es una EPS. EPS le decimos aquí en Colombia a las entidades promotoras de salud, al seguro médico, pero en otros países le dirán de otra manera. Entonces, como que yo hablo teniendo en cuenta que quienes me escuchan me entienden, pero a veces puede que eso no sea así. Y así nos pasa a todos y todas en algún momento, ¿no? Todos hablamos teniendo en cuenta o creyendo que el que nos escucha nos entiende, porque como hablamos español, pero resulta que pertenecemos a culturas diferentes y a veces eso no es así. A veces yo puedo decir algo que a las personas que son aunque me hablen el mismo idioma, son de otros países, puede que no entiendan. Diferencias culturales. Voy a dar algunos ejemplos aquí para decir algo. Algunos ejemplos aquí por decir algo. Este, un segundito, por favor. Un segundito. Ok, ok, ya volvimos. Les estaba diciendo entonces que, por ejemplo, hay muchos lugares en los que tendremos diferencias culturales. Por ejemplo, diferencias culturales en el mundo. Hacer la B con los dedos, ¿cierto? Cuando uno hace así, ¿cierto? Es signo de victoria y también de paz en algunos países como Estados Unidos, ¿no? Victoria o paz, puede ser. Eh, forma de saludar, tal vez, en las fotos en Japón, aquí en Colombia también lo hacemos, a veces uno va a tomar una foto y así,
¿tá? Pero dicen que culturalmente es mejor no hacerlo en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia e Irlanda, pues puede tratarse de un insulto hacer la B con las manos. Para ellos puede ser un insulto, ¿ve? Hablando de diferencias culturales. ¿Por qué puede ser un insulto? Porque algunos consideran que hacer la B con la mano representa también como hacer una señalización a los genitales femeninos. Mirar a los ojos puede ser tomado como un gesto de franqueza en algunas culturas occidentales. Mirar a los ojos mientras hablas con alguien de Asia o de Oriente Medio puede ser entendido como irrespetuoso. Ocurre especialmente con las mujeres, quienes lo evitan porque mirar a los ojos puede ser tomado como una muestra de interés sexual. Imagínense que a uno cuando uno está hablando con alguien, si uno no mira a la persona, uno se enoja, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, está hablando con la esposa, está hablando con alguien y uno le habla y no lo están mirando, uno dice, oiga, págame cuidado que le estoy hablando. Y entonces la otra persona, ¿qué le dice a uno? Es que yo escucho con las orejas, no con los ojos. Y en fin, entonces nosotros sí peleamos por eso. Pero mire cómo en algunos lugares puede ser tenido de forma negativa. ¿Y por qué? Por un asunto de diferencia cultural. Terminarte el plato, terminarse uno completo. Imagina la situación en la que estás de viaje por Filipinas. Vas a un restaurante y pides un plato para comer. La recomendación es no se termine todo lo que está en el plato. No lo termine todo. Mientras que en países occidentales acabar el plato es muestra de que te ha gustado la comida. Por ejemplo, si uno termina el plato y uno lo termina todo. Si uno deja, no le gustó. ¿Qué pasó? Que tenía veneno, entonces lo regañan a uno, lo que sea. O la gente se siente mal si uno no se lo come todo, ¿no? Porque piensan que a uno no le gustó. Terminarse el plato en países occidentales es muestra de que le ha gustado la comida. En Filipinas lo tomarían como que ellos no son capaces de saciar su apetito. Entonces, como que se ven obligados a tener que darle más, porque a usted nada lo llena, si usted no, si usted se come todo el plato. Cruzar los dedos, en la mayoría de los países occidentales, cruzar los dedos se hace para atraer la suerte, ¿no? Uy, que sí pase, que sí me gane la lotería, que no bote el penalti, lo que sea. Pero mejor que no lo hagas en Vietnam, porque estarás ofendiendo a quien está frente a ti, pues para ellos el gesto señala los genitales femeninos. Entonces, ¿de qué estamos hablando con esos ejemplos? Sencillamente lo único que estamos diciendo con todos estos ejemplos es que lo cultural es una cuestión cambiante, es una cuestión que no es fija, lo cultural es una cuestión que cambia dependiendo del tiempo, pero también dependiendo del lugar donde nosotros estemos. Y por eso les hago esta pregunta. La cultura es un proceso. La pregunta es, ¿los jóvenes de hoy son iguales a los de hace 30 años? ¿Las problemáticas de los jóvenes de hoy son las mismas? ¿La forma de ver el mundo de los jóvenes de hoy es la misma forma de ver el mundo que nosotros teníamos hace 30 años? ¿A qué se enfrentan los jóvenes de hoy que nosotros no nos enfrentábamos? Ustedes sabían que hay cosas como, por ejemplo, yo no recuerdo cómo se llama eso, música algo, pero que uno puede drogarse escuchando música, que hay canciones que uno puede escucharse y que lo drogan a uno. O sea, literalmente es como haber consumido marihuana o algún tipo de alucinógeno, que uno puede drogarse escuchando música. O sea, esos problemas no los teníamos nosotros, ¿no? Cuando yo era joven, no, lo más drogadicto, lo más adictivo que uno podía escuchar era Julio Jaramillo, los Visconti, no sé, el grupo Miramar, pero de ahí a que uno se drogara con esa canción, no, no. Entonces, hay problemáticas actuales que nosotros no teníamos antes, ¿no? Las adicciones de los muchachos, por ejemplo, a aparatos de juegos de video, a los televisores, no sé, a tantas cosas que hoy pueden tener acceso. Cuando nosotros como padres, por ser buenos padres, entre comillas, siempre critico, yo no soy papá, yo no tengo hijos, y a veces soy muy atrevido en dar recomendaciones a papás, pero a veces uno como papá que uno dice, no, yo quiero que a mi hijo no le falte y que no pase por lo que yo pasé. Y entonces le ponemos televisor en la pieza, videojuego en la pieza, computador en la pieza, internet en la pieza,
celular en la pieza, de tal manera que ese joven y esa jovencita no tienen por qué salir a absolutamente nada de ese lugar, salvo al baño y ni a comer, porque la mamá o el papá, pues de remate van y le llevan la comida a la pieza y solamente van cada 3 días a sacar el montón de loza que el niño tiene allá, porque ni para eso, ni eso lo hacen. Entonces, esos problemas no los teníamos y eso produce adicción, y eso produce un montón de cosas, eso produce un montón de problemas emocionales, eso produce un montón de situaciones, inclusive de adicciones, de temas de pornografía infantil, temas de, ¿cómo es que se llama esto? Depresiones, ansiedades, un montón de cosas que produce eso. Porque hoy, de hecho, una de las grandes cosas por las cuales los jóvenes están llegando a terapias psicológicas es porque los jóvenes están siendo golpeados en su autoestima, porque a veces suben cosas a Facebook. Bueno, Facebook dicen los jóvenes que eso ya es para viejos. Los jóvenes suben cosas a otras redes sociales como, no sé, Instagram, o TikTok, o yo no sé cuáles habrán ahorita más recientes, pero están sufriendo depresiones porque cuando suben un video o dicen algo, si no hay los suficientes likes y los suficientes comentarios, entran en etapa depresiva, porque comentan algunas personas que la valía de los jóvenes hoy en día está en el tema o sea, se sienten amados, se sienten queridos, se sienten valorados, dependiendo de los likes y los comentarios que reciban sus publicaciones. Si de pronto ponen una foto de ellos y no hay suficientes likes, no hay suficientes palabras bonitas, no hay suficientes comentarios, pueden entrar en etapas de depresión. ¿Cuándo nos pasaba eso a nosotros? Si antes a uno le daba pena que la mamá sacara el álbum, eso era lo único que uno oraba, para que cuando uno llevaba una novia a la casa, la mamá no fuera a sacar el álbum, donde uno aparece en la bañera con todo al aire, ¿no? Entonces, eso era como lo máximo que uno lo podía traumatizar, y ni así. Entonces, hoy en día estamos entrando como en problemas, los jóvenes tienen problemas que nosotros no teníamos. Y al mismo tiempo nosotros teníamos problemas que los jóvenes de hoy ya no tienen esos inconvenientes. El mundo cambió, las culturas han cambiado. Entonces, ¿por qué? Entonces, lo cultural es un proceso, y es un proceso cambiante, es una cuestión que va cambiando. Y yo quisiera, entendiendo que es muy tarde en este momento en Estados Unidos y en Canadá, y que en Zarzal está haciendo frío también, yo quisiera como terminar diciendo algunas cosas de un teólogo, educador español que se llama Félix Ortiz. Es teólogo y es educador. Y Félix Ortiz hablaba de las características de las personas posmodernas, ¿no? Hay unas etapas en la historia del mundo, que son los filósofos y los sociólogos los que han catalogado como el mundo en etapas, y se habla de Edad Media, se habla de Edad Oscura, se habla del Iluminismo, se habla de la Edad Moderna, se habla de la época industrial, se habla ahorita se está hablando de posmoderna. Entonces se supone que hubo una etapa de modernismo, ¿cierto? Que vino a raíz de las épocas del iluminismo por allá del siglo XVII, siglo XVIII, la época de las luces, y entonces viene después esa etapa industrializada en la que el ser humano, el ser humano es el centro de todo, y Dios es desplazado porque el ser humano ha entrado en una serie de reconocimientos, en una serie de adelantos que empezó a hacer de al lado a Dios del camino, empieza a quitarlo y empieza a tener un optimismo muy grande, un optimismo que ellos llaman antropológico, es un antropocentrista, que es el ser humano es el centro de todo y no necesitamos a Dios. Y empiezan algunos filósofos a hablar de la muerte de Dios, ¿no? Dios ha muerto, ya no lo necesitamos, el ser humano ha llegado a la mayoría de edad. Y eso dicen algunos que fue una etapa de mucho optimismo en el ser humano, que fue el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, hasta que empezaron a venir las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la depresión económica en Estados Unidos, guerras, pestes en muchos lugares, guerras civiles por allá en otros lugares, y entonces ese optimismo en el ser humano empezó a decaer. Ese optimismo en el ser humano empezó a decaer. Ya el ser humano no era tan optimista del ser humano, porque dijo, el ser humano empezó a tomar las riendas de su propio camino, pero empezó a fallar, ¿sí? Empezó a fallar y cae de alguna manera ese optimismo, y entonces entramos en una etapa de modernidad. Pero algunos consideran que de un tiempo para acá,
no se puede decir que un año terminó la etapa de la modernidad y al 1 de enero del otro año ya empezó la posmodernidad, sino que es un estado que mientras uno va decayendo, el otro va naciendo. Y entonces dicen algunos que estamos en la época de la posmodernidad. Pero pues hablar de posmodernidad, por ejemplo, en sectores como, en continentes como el africano, por ejemplo, que vamos a hablar de posmodernidad cuando ni siquiera hay modernidad por allá en muchos lugares. O hablar de posmodernidad en continentes como el americano, en el sector sureño del continente, por allá en sectores de Bolivia, en algunos sectores del sur de Argentina. Es decir, hablar de posmodernidad en lugares donde la modernidad ni siquiera ha llegado, pues es difícil. Pero en lugares como Canadá, muchas partes de Europa, Estados Unidos, digamos lo que es Norteamérica, esas cosas, posmodernidad sí se puede entender más, ¿no? Y entonces Félix Ortiz dice, hay características que diferencian a las personas modernas de las personas posmodernas. Y entonces dice que las personas posmodernas, supongamos personas que han nacido de 30 a 40 años para acá, ¿sí? Dice, muchos han crecido en hogares disfuncionales o en medio de familias alternativas, es decir, el modelo de familia papá, mamá, hijos, ¿cierto? Y papá y mamá que duraron toda la vida juntos y que criaron hijos y nietos y dice, eso en muchas familias eso murió, eso no se sostiene y muchos han crecido en lugares donde si acaso crecieron con la mamá, si acaso crecieron con el papá, si acaso crecieron con la abuelita o con una tía, mientras el papá quién sabe dónde está y la mamá trabaja en España para mandar plata. Entonces, muchos han crecido en esos hogares disfuncionales o en medio de familias alternativas. Saben que las generaciones previas fallaron en su intento por cambiar el mundo, así que desistieron ellos de cambiar el mundo y prefieren sacarle el máximo provecho nomás. Es decir, esos ideales de cambiemos el mundo, esos ideales de refundemos la patria, todas esas cosas para muchos jóvenes no tienen ningún valor ni ningún sentido y lo único que importa es gozar esto mientras estén en el mundo. Otros lo intentaron cambiar en otras épocas y esto siguió igual. Entonces lo único que queda es aprovechemos el mundo tal cual como está, gocémoslo y no nos preocupemos por nada más. Muchos han crecido, perdón, esto es lo mismo. Son audiovisuales y su capacidad de atención y retención es muy limitada. Es decir, son jóvenes que les gusta mucho, o sea, el tema de la atención, ¿no? Entonces, no sé si han visto que ustedes van a un restaurante y ustedes ven niños de 5 años, 6 años, 3 años, 2 años, 4 años, en los que usted no puede hacerlos comer. No hay poder humano que haga que esos niños coman si no les ponen un video en el celular. Si el papá o la mamá no les pone un video en el celular, no hay poder humano que haga que los niños coman. ¿Por qué? Porque es que estos niños desde bebés están inundados de tema audiovisual. Está el televisor, está el computador, está el celular, está la tablet, salen a la calle, están los grandes letreros, vamos a un aeropuerto, vamos a un restaurante, todo está inundado de medios audiovisuales. Entonces, como que eso de siéntese y escúcheme, cada vez se va perdiendo más porque el niño lo que necesita es la estimulación. Y eso está teniendo, y yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero sería muy bueno averiguar eso los que son padres, cómo todos los problemas que están teniendo los niños actualmente precisamente por el tema de no poder concentrarse en cosas normales o en cosas que duren mucho tiempo, porque todo está diseñado para durar poco. Entonces, ven un video de Peppa Pig, por decir cualquier cosa, entonces un video que les produce un montón de estímulos y tal, y dura un poquito, después sigue otra cosa, después sigue otra cosa, después sigue otra cosa. De tal manera que usted le quita y yo lo vivo con mis sobrinas, quítele el celular a una de mis sobrinas. Estoy hablando de niñas de 7 años, 4 años. Se les acabó el mundo, no hay nada para hacer. No, pero corra por allá, suba hacia un árbol, parta hacia una pierna. No, ellos lo que quieren es estar acostados viendo televisión, algún YouTube, cualquier cosa que les estimule así, pero fuertemente, porque ya esas otras cosas definitivamente no les estimulan nada. La verdad entonces es algo que se experimenta y no es simplemente un discurso, y esto es muy bueno, esta parte es muy buena, porque para estos jóvenes de hoy en día, verdad no es lo que usted me diga, verdad es lo que usted me muestra. Y eso es un reto por un lado, pero también es muy bueno, porque a veces a nosotros nos llenaron de discursos y entonces nosotros nos daban unos argumentos y decíamos, sí, así son las cosas.
Pero a los jóvenes de hoy no hay que darles argumentos y ya, a los jóvenes hay que mostrarles. Y entonces usted dice, no, es que eso no se debe hacer porque eso es malo. Por ejemplo, cuando a nosotros decían, ¿se acuerda, Caro? Cuando a nosotros nos decían, espérese una hora antes de meterse a la piscina, y uno no podía hacer nada porque ahorita dígale eso, muchachos, ya no puede, ya no Pero puede. Ya. me dice, Ellos ya le van a decir, ¿cómo así que no? ¿Y usted por qué dice eso? ¿Y usted cómo sabe? Y entonces le empiezan a preguntar a uno, y entonces ya uno quiere hacer lo que hacían los papás con uno. Los papás con uno decían, pues ¿por qué no? Y ya. Y ya con eso solucionaban. Pero nosotros no podemos hacer eso. Pues ¿por qué no? Y ya. Pero ¿por qué no? ¿Por qué? Y entonces ya, esos niños tan groseros. No, no son groseros. Simplemente que están en esa búsqueda. Deme una razón válida. ¿Sí? Si no, no voy a poder creer. Yo le hago caso, pero no le creo. Están muy bien informados, aunque son menos sabios. Es decir, información, toda la que usted quiera, porque información hay por todo lado, pero son menos sabios en el sentido de que no saben qué hacer con esa información. Saben muchas cosas, pero no saben qué hacer con eso. ¿Sí? En ese caso están más informados, pero son menos sabios, de alguna manera. Están más desorientados, aunque tienen más opciones, y ese es el problema. A veces uno tenía una sola opción y por ahí se iba, y bueno, por donde metamos la cabeza, por ahí la sacamos. Pero hoy en día hay tantas opciones para tantas cosas que los jóvenes hoy en día se sienten desorientados, no saben qué hacer con sus vidas en medio de tantas cosas que tienen al alcance. Cuando uno solamente le queda un camino por recorrer, uno dice, pues no hay más, por aquí vámonos a ver dónde nos lleva. Pero hoy en día hay mucho por hacer, hay muchas cosas al alcance, hay muchas posibilidades. Bueno, no para todos, todavía hay muchas comunidades muy pobres. Bueno, de hecho el 80% del mundo es pobre. Y entonces pues las posibilidades no son tantas. Pero para muchas cosas hay muchas posibilidades, y eso hace que los jóvenes hoy en día se sientan totalmente desorientados. No tienen esperanza de que el mundo vaya a ser mejor, por eso la idea de paternidad es caduca, es decir, como el mundo, lo más probable es que el mundo no vaya a ser bueno, no vaya a ser mejor, eso es lo más probable, entonces lo mejor es no tener hijos. ¿Por qué traer hijos al mundo a sufrir? ¿Sí o no? ¿Por qué traer uno hijos al mundo a sufrir? Eh, eh, en esa medida, muchos están optando por no tener hijos. No sé si ustedes conocen ya muchas parejas jóvenes que definitivamente están pensando en la idea de no volver a tener hijos, tal vez si acaso adoptar un perro, pero hasta a veces adoptar un perro ya les parece mucha responsabilidad. Entonces tampoco ni eso. Algunos están pensando en adopción, pudiendo tener hijos, pero mejor no lo hacen. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, pero una de las razones es el mundo está muy sobrepoblado, este mundo no es mejor, este mundo no va para mejor, este mundo va siempre para peor, la historia nos lo ha dicho, ¿para qué traer hijos al mundo a sufrir? Entonces, bueno, algunos tienen esa idea de la paternidad y la paternidad entonces se va quedando como en el pasado. Es más, hay quienes miran de pronto con desdén a aquellos que han decidido tener hijos. Y entonces como que los miran y ya les parece como muy raro. Pues tienen muy poca autoestima porque estamos en el mundo audiovisual, viven para el presente, la idea del futuro es confusa y es irrelevante, ni siquiera sé si voy a estar vivo mañana, entonces ¿para qué? ¿No? Porque pues el mundo pues carece ya de todo sentido, ¿no? Se molestan con las reglas y las estructuras, no hay mucho que hablarle a eso. La línea de los géneros es menos específica, o sea, cuando nosotros hablábamos de hombre, mujer, hablamos de azul y rosado, pues hoy en día ya ¿no? Ya eso ha cambiado mucho. En algunos países inclusive se habla desde la legislación de que cada persona decida si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Creo que es en Dinamarca, en donde se aprobó ya hace muchos años la idea del género neutro. Usted puede poner en su cédula masculino, femenino o neutro. No respondo, no especifica, ¿no? Pues la línea de los géneros pues ya no es tan específica como antes, por ejemplo. Están expuestos a muchos estilos de vida diferentes por causa de la comunicación. Entonces, es más, estamos en este momento experimentando este punto. Eh, Estamos aquí conectadas personas que están en Estados Unidos, en Canadá, y que van de punta a punta. De Canadá pasamos a Chile, ahí está Juan Carlos. Y por el medio está Colombia, ¿no? Dentro de Colombia, ahí está Alessandra.
Y entonces todos estamos aquí como en medio de un montón de culturas diferentes, ¿no? Ayer, por ejemplo, Oscar me invitó a una charla que lo invitaron a dar a él, una predicación, y Oscar dijo que estuviera ahí con él, y me pareció muy bonito, y aunque pues uno ya sabe que eso existe, pero igual me pareció como raro, ¿no? El hecho de que yo estoy en Colombia, Oscar está en Canadá, y le estábamos predicando a una iglesia que está en México. Y ahí los hermanos pusieron una pantalla y escucharon la predicación de Oscar y de Islena. Yo tuve una participación ahí al final y yo decía, increíble que ya uno no tiene que ir a México a predicarle a los hermanos de México. Ya desde acá lo puedo hacer. Por un lado muy bueno, por el otro muy malo, porque pues el viajecito también hubiera sido chévere, ¿no? Pero algún día lo haremos. La fe se imparte más por medio de las relaciones interpersonales y esto es muy importante, muy importante. Miren, hoy en día el tema de los tratados, bien, no hay ningún problema. Usted, no, Cristo te ama, te regala un tratado. El tema de esas evangelizaciones en los parques, ¿se acuerdan? Al estilo Luis Palau, que murió creo que la semana pasada, o al estilo Gigi Ávila, o al estilo, no sé, Alberto Motesi. Esas cosas han empezado a caer en desuso. Ya eso no se está viendo tanto. ¿Por qué no? Porque es que ya esa fe de masas, como que hoy en día ya la gente como que está resintiendo eso, como que ya no le están comiendo cuento a eso, y lo que les interesa ver es la fe de la persona como tal, ya no se deslumbra, o sí, no se deslumbran con el tipo allá del traje carísimo, con un micrófono que habla bonito. Ya eso a la gente como que no le, y además con tantos escándalos que se han destapado y etcétera, etcétera, pues es muy complicado. Entonces ya la gente como que no le come cuento a eso. ¿A la gente a qué le come cuento? A la relación personal que usted tiene con Dios. Quieren escuchar la predicación de parte suya, pero dependiendo de lo que usted hace. Entonces, listo, yo le recibo a usted su predicación. Perdónenme que por allá hay unos muchachos jugando fútbol aquí en la unidad, entonces seguramente lo escuchan. Ya le reciben su predicación, no hay ningún problema, pero más que recibir la predicación, están más pendientes de usted. Porque la fe ya no se imparte, ya no es una cuestión de verla por televisión. Ya la fe es una cuestión en la que yo quiero ver lo que pasa con usted. Pero además de eso, muchas personas están viendo si usted está interesado en él como persona, en ella como persona, o en que vaya a su iglesia. Porque esa también es otra cosa en la que mucha gente ha caído del desengaño. Muchos de nosotros nos acercamos se nos acercaron personas a decirnos, a, como de alguna manera, a ponernos, a invitarnos a la iglesia. Y como que mostraban interés en nosotros mientras íbamos a su iglesia, al encuentro, a la capacitación, a lo que sea, y mostraban interés en nosotros. Pero una vez nosotros íbamos o ya dejábamos de ir o hacíamos algo que como que no me interesa ir a la capacitación, no quiero volver a la iglesia, ya no se interesaban en nosotros. Entonces mucha gente cayó en el desengaño y definitivamente decidieron no volver. ¿Por qué? Porque hoy piensan que la fe se imparte por medio de las relaciones interpersonales. Yo quiero escuchar la fe de alguien que quiere ser mi amigo porque sí, no porque me quiere llevar a la iglesia. Ya para ir terminando, desconfían de esas autoridades, sean paternales, escolares, políticas, sociales o religiosas. Es decir, antes nosotros podíamos percibir a la autoridad. El profesor es autoridad, el padre, el cura del pueblo es autoridad, digamos que esas autoridades ya estaban ahí y son autoridades por mérito propio, porque sí, porque tienen la investidura, porque pues es el sacerdote, es autoridad. Es que usted hizo una carrera profesional, entonces eso hace que usted sea autoridad. Y entonces como que la gente era autoridad porque sí, porque ese era el asunto. Pero resulta que hoy en día ya se desconfía de las autoridades porque sí, de la autoridad per se. No, usted quiere ser autoridad, tiene que ganársela. No, pero es que yo estudié, no, gáneselo. No, pero es que yo soy, no, gáneselo. Pero es que yo soy el profesor, pues no importa, yo soy el estudiante y yo pago. Entonces, como que hoy en día ya la autoridad no es simplemente porque es que yo soy el pastor, es que yo soy, no, nada de eso. Ya esas cosas como que han ido cayendo pues de alguna manera en el desuso. Carecen de héroes,
y tan solo tienen ídolos, es decir, personas momentáneas, por el reggaetonero de moda, la modelo de moda, el actor de moda, el futbolista de moda, etcétera, etcétera. Sus decisiones están basadas en el placer y en la gratificación, no tanto en la planeación, y la familia de alguna manera sigue siendo la principal influencia en la vida de las personas. Sigue siendo la familia un lugar muy importante para la formación de la gente. Digamos que aquí está una tabla con los valores, valores modernos y valores posmodernos. En los valores modernos está la fe, en los valores posmodernos está la increencia, en los valores modernos está la sacralización, hay cosas que son sagradas, en los valores posmodernos pues está la secularización, es decir, nada es sagrado. En los valores modernos estaba lo absoluto, pues Dios como absoluto. En los valores posmodernos pues está todo es relativo, todo es depende del momento, todo es depende de la moral. Por eso hay objetividad antes, hoy en día hay subjetividad. Antes se apelaba a la razón, a los argumentos, hoy se apela al sentir, si vibra, si vibro, si siento, si me parece, si el corazón me habla, la mente me engaña, pero el corazón no, etcétera, etcétera. Lo mega, lo grande, mientras que hoy en día pues estamos hablando de lo micro, lo importante es lo pequeño, las pequeñas cosas, los pequeños detalles, los pequeños relatos, todo eso es lo pequeño hoy en día es lo que más importa. Antes se hablaba mucho de la culpabilidad, ¿no? Como el pecado, las cosas que yo hice, los remordimientos. Hoy en día es hágalo todo sin culpa, no hay problema, no se disculpe con nadie. Si usted no siente que debe estar ahí, pues váyase. Y es más como lo que yo sienta en el momento, pues eso hago. Anteriormente se pensaba más en el futuro, hoy se piensa más en el presente, ¿no? En el disfrute de las cosas hoy. Antes se pensaba en la gran historia, hoy se piensa en historias más pequeñas, ¿no? No estamos hablando de la gran historia de la humanidad, sino que lo que importa son las pequeñas historias dentro de la gran historia. Antes había más uniformidad, hoy en día el mayor y el gran valor es la diversidad. Antes era lo necesario, hoy sencillamente es lo accesorio. Antes se hablaba de colectividad, hoy importa más el individualismo y eso tiene mucho que ver con el tema de la diversidad. Antes había mucho inconformismo, ¿no? Por eso había tantas luchas sociales y un montón de cosas. Hoy pues es el conformismo, ¿no? Si me produce placer y tal, si no me molesta, si no me quita placer, no me resta nada a mi individualidad, pues déjelo como está. Antes se hablaba del idealismo, hoy se habla más del realismo, más del momento presente, del aquí y del ahora, y ese idealismo de cambiar las cosas, por ejemplo, pues eso déjeselo a gente soñadora. El mundo, como dice el bolero, fue y será una porquería. ¿Se acuerdan de ese bolero? Eh, eh, Argentino, ¿no? El mundo fue y será, digamos que de alguna manera eso es lo que está rescatándose el día de hoy. Antes se hablaba mucho del compromiso, hoy eh, es muy fácil desentenderse de las cosas. Antes se hablaba de convicción, hoy se habla de algo que sea light, rápido, placentero, fugaz, efímero, etc. Antes se hablaba del esfuerzo, hoy se habla de placer. Antes se hablaba de seriedad, hoy las cosas se tratan con humor. Antes se buscaba lo fundamental, hoy en día está, digamos, presente lo superficial. Antes había intolerancia, hoy prima precisamente la tolerancia. Bien, eso es, digamos, todo lo concerniente al día de hoy, al tema que estamos tratando en este momento, que es el tema de cultura de reino, cultura de reino. Y eso simplemente para decir, en este momento, la idea del día de hoy era precisamente hablar acerca de la cultura, de lo cultural, de cómo lo cultural es cambiante y cómo en esto último que estuvimos revisando, cómo lo cultural es cambiante, no solamente porque vivimos en lugares diferentes, sino porque estamos viviendo épocas diferentes, ¿no? Y nosotros, sin ser muy mayores, podemos tener hasta, no sé, 30 años tal vez, podemos percibir lo que ha cambiado la cultura desde que nosotros vivimos. Ya nosotros no tenemos ni siquiera que preguntarle al papá o al abuelo cómo eran las cosas antes. Nosotros ya sabemos cómo eran las cosas antes y sabemos las cosas cómo son de diferentes ahora. Y podemos hacer ese cambio de mentalidad. Entonces, lo cultural es muy cambiante y para preguntarnos y responder la pregunta, ¿cuál entonces debe ser una cultura del reino de Dios? Cuando hablamos de cultura del reino, estamos hablando del reino de Dios. ¿Cuál debe ser la cultura del reino de Dios? Pues tendríamos que preguntarnos primero qué es cultura, que ya lo vimos,
y tener en cuenta que lo cultural no es una cuestión estática, sino que es una cuestión cambiante. Entonces, para hablar de la cultura del reino de Dios, que sí debe ser algo, esperamos que sea algo más constante, con, digamos que no sea cambiante, sino una cosa más constante, más quieta, digamos, en el tiempo, una cosa que como palabra de Dios sirvió en los tiempos de la Biblia y sigue sirviendo ahora y seguirá sirviendo en el futuro, pues esa cosa que es cultura del reino de Dios, pues ¿qué es? ¿Qué es teniendo en cuenta que las culturas cambian tanto? Entonces, allá, esa es la pregunta que queremos contestar, pero pues el día de hoy no la respondemos porque sencillamente el día de hoy simplemente era para tener en cuenta algunos elementos de lo que es cultura, de lo que es cultura. Si hay alguna reacción, algo que decir con respecto a este tema, alguna pregunta o alguna reacción que ustedes quieran tener antes de terminar el día de hoy, bienvenida. Bien, para todos los que nos acompañaron hasta este momento, pues muchas bendiciones. Esperamos que el tema haya sido de bendición para ustedes y les esperamos la próxima semana, Dios mediante, para continuar con este tema en este espacio. Que el Señor les bendiga.